Sobrevivió a una relación marcada por el control, la violencia física, sexual y psicológica y una asfixia económica que todavía hoy arrastra en forma de deudas. Hoy hablamos con Débora, que nos cuenta, en entrecomillados, su cruda historia, pero también su historia de transformación. Y es que hay palabras que se dicen al vuelo y otras, como la que ella nos cuenta, que se quedan entrecomilladas. Arrancamos motores. Débora Cañellas, bienvenida a Entrecomillados. Muy buenos días. Muchas gracias, Entrecomillados, por invitarme. ¿Quién es Débora Cañellas? Débora Cañellas es una mujer de 44 años, una mujer normal, a la que le encanta la montaña, adora la isla en la que vive, es amiga de sus amigos y es una mujer sencilla que disfruta con un café en una cafetería y a la que no le gustan los grandes lujos y a la que le gusta pues, poder pasear y mirar lo que tiene alrededor. Esa es Débora, una mujer normal. Detrás de Débora hay una historia. Quiero saber más sobre tu historia y que nos la cuentes en Entrecomillados. ¿Te parece si arrancamos? Por supuesto, cuando quieras. A por ello. Venga. Débora, ¿cómo comienza tu historia? Mi historia comienza después de un divorcio, en el que en una red social conozco a una persona que hace que mi mundo se vuelva al revés, hace que nos lo pasemos muy bien, viajes, salidas, gente nueva, esa especie de luna de miel en la que este tipo de personas te introducen y te van aislando sin darse cuenta de tu entorno, de tus amistades de siempre, con lo cual, bueno, empieza una historia bonita en la que yo doy al 100% de mí y en menos de un año me caso con esa persona, en la que yo convivo con él y con mis hijos y con 2 hijas que él tiene a tiempo parcial. Y nada, empieza así una historia que al principio era maravillosa y que luego se convirtió pues en una pesadilla. ¿Cuándo comienza todo? En el año 2017, ¿verdad? Sí, finales de 2017, mediados de 2017-18, sí. Agosto, septiembre, sí, por ahí. No me acuerdo exactamente porque mi cerebro ha borrado muchas de esas fechas para protegerse. Empiezas una relación buena, bonita. Al principio a todos nos prometen una vida maravillosa. Sí. Todos mostramos la primera mejor cara, ¿no? Cuando conocemos a alguien. Exacto, detalles, te traía la comida al trabajo, chocolate cuando llegabas a casa, te mimaba mucho y delante de la gente era un hombre encantador y maravilloso. Esa era la persona de la que yo me enamoré perdidamente y perdí hasta el juicio, hasta mi propia coherencia. Imagínate, por amor, por entregarte a la persona que está a tu lado. Sí, por amor y bueno, porque lo das todo, porque yo soy esas personas que cuando me enamoro lo doy todo y me olvido de mí. Y fue uno de mis primeros fallos. ¿Compartíais aficiones? Él me introdujo en su mundo y yo me sentí muy bien. Es un mundo en el que te acoge muy bien cuando estás en él, pero luego cuando ya no, pues como que cuesta un poco, ¿no? Yo tuve la gran suerte de que tuve una maravillosa amiga que limpió mi nombre, porque él se dedicó a mancharlo. Es una persona que llevo trabajando desde los 18 años, trabajo para el Estado desde los 20 prácticamente, me encanta mi trabajo, soy feliz ayudando a la gente, me llena. He hecho voluntariado en Cruz Roja, de hecho, cuando era jovencita me dieron un premio en Cruz Roja al voluntariado. Me encanta ayudar a las personas, es una de las cosas que más me llenan. Y esa persona pues me lo arrebató todo. ¿Podemos compartir la afición que teníais vosotros? Sí, las motos. Yo era muy reacia a las motos porque mi hermana mayor falleció en un accidente de moto y yo a las motos le tenía un pánico tremendo. Pero me tienes el mundo de las motos y el mundo del rock and roll, del rockabilly, conciertos, fiestas, rutas, viajes, era todo genial. Eran fines de semana increíbles. No había ningún atisbo, ¿no? De que él pudiera, o algún comentario en público a veces. Bueno, siempre me llamaba fea delante de la gente, mira la que fea, hacía comentarios, pero al final te reías, pensabas que formaba parte de su carácter y te reías. Desde el principio, muy al principio. Sí, pero bueno, lo típico, no le das importancia, porque todo era divertido, todo era diversión, era, como decía una amiga mía, era un maravilloso amigo, con el que todo el mundo se reía y se lo pasaba genial. Es curioso, ¿no? Sí. Y en un momento determinado, pasa el tiempo, empieza a aislarme de mi madre, le mandé un burofax a mi madre, diciendo que no quería verla, estuve 5 años sin ver a mi madre.
empezó a tener problemas con uno de mis hijos, hasta que el pobre niño decidió irse con su padre y el otro se quedó conmigo para cuidarlo, dejémoslo ahí. Y bueno, él empieza pues eso, te aíslan, de cómprame esto porque así no sé qué, gástate el dinero en mí, compré una moto que me costó en su día 12.500 euros y la tuve que vender por piezas después de un accidente. ¿Cuántos años estuviste pagando la moto? La moto la he terminado de pagar este año. Imagínate. Compró un coche y yo le acababa pagando las cuotas de ese coche, porque él trabajaba pero no ganaba lo suficiente porque claro, tenía que pagar una pensión a sus hijas y pagar una parte de la su mujer, que evidentemente para mí lo prioritario eran sus hijas y la pensión de sus hijas. De hecho, muchas veces yo pagué esa pensión. Imagínate, o sea, has estado pagando por servicios, bienes que no has utilizado nunca. Exacto. Sigo pagando préstamos. Hace un mes terminé de pagar el préstamo de mi boda con él. O sea, sigo pagando tarjetas que me llenó. Venga, paga tú y sigo pagando. Pero bueno, eso se llama violencia económica. Sí, violencia económica totalmente. Sí, totalmente. Primero hacia la persona, sí, y luego económica, hacia los bienes. Yo tengo la suerte de que yo siempre soy una persona que ha trabajado mucho, he hecho muchas horas y como llevo toda mi vida trabajando, pues nunca me ha faltado un sueldo a final de mes. Pero yo pienso que con lo que me he gastado en esta persona me podía haber comprado 2 pisos. 2 pisos no, pero no seguro. Imagínate. Sí. Sí, porque la violencia no es visible siempre, ¿eh? Es que a veces la peor hostia es la que no se da. La violencia económica, la violencia emocional, el que te aíslen de tus amigos, el que te aíslen de tu entorno, eso sí que duele. Y tú no te das cuenta, y te culpabilizan, te hace sentir culpable de todo, te hace sentir muy pequeña, te hace sentir insegura, que tu cuerpo no vale nada, que tú no vales nada. Y eso no es verdad. Toda mujer, toda persona vale muchísimo. Por supuesto. Toda persona. Y nadie tiene el derecho ni el poder de hacerte cambiar eso. Nadie tiene el derecho. Pero se sale. Cuesta, pero se sale. De la violencia de género se sale. Has dicho violencia física, emocional, ¿no? Incluso de parentesco en el sentido que te afectaba a nivel doméstico. También hubo violencia vicaria hacia mis hijos. O sea, bueno, es eso. Incluso hubo una persona de su entorno que dijo, deja de gritarle así como le gritas, o cuidado, no le hagas nada a los niños porque al final tendrás un problema. Pero mis hijos tardaron mucho en contarlo, mucho. ¿Y se lo decían porque sabían un poquito los antecedentes que tenía o porque lo podían decir? No, porque se le gritaba. Él era una persona que también grita. O sea, tiene una voz muy potente y grita. Yo a fecha de hoy no soporto que me hablen fuerte porque me pongo a temblar años después. O sea, él era una persona que... Yo siempre he dicho que no era una mala persona, simplemente está enfermo. Porque no se puede llegar a ser tan malo como era esa persona. Él está enfermo y ya está. Por supuesto. O sea, al final, yo no sé si es a nivel educacional o del entorno, no lo sé, pero yo tengo 2 hijos que no serán nunca así, porque se les ha educado desde la igualdad y desde el respeto. Y una mujer no es más por ser ama de casa, por saber cocinar, no. No tenemos por qué las mujeres saber cocinar ni ser las mejores limpiando, porque somos iguales y tenemos la opción de ser iguales. O sea, yo en mi trabajo soy de las primeras mujeres de mi sector. Cuando yo empecé éramos muy pocas mujeres y ahora hay muchas más, pero en mi sector, en las clínicas privadas no te contrataban por ser mujer. Y de hecho, yo soy celadora y hay muy pocas celadoras en las privadas. ¿Trabajas en un hospital público de Baleares, que sí, no vamos a decir porque no es necesario? No es necesario. No es necesario para la información y que nos atañe y la entrevista. Y hablando de violencia, sí que me gustaría decir, sin dar detalles, también hay un tipo de violencia sexual. Sí, el que te hagan... Y creo que es una violencia que a veces está más extendida, súper silenciada, y creo que es la violencia que más deberíamos gritar hoy por hoy, porque que tú estés con una persona que te haga tener prácticas sexuales que tú no quieres en contra de tu voluntad, eso es violencia sexual. Y cuando años después te das cuenta que tienes secuelas de eso, pues eso, hay que tratarlo. Hay muchas mujeres con secuelas por violencia sexual. O sea, el hecho de que te hagan hacer una práctica que tú no quieras ya es violencia. El sexo tiene que ser bonito, tiene que ser consensuado y tiene que ser, da igual si es con amor o sin amor, respeto todo, o si es con poliamor o
como te dé la gana, llámalo como quieras, pero siempre consentido, siempre. Y si tú no quieres, aunque sea la mitad de una relación sexual, tienes que poder decir que no, sin que te digan, mira al techo porque eres mi mujer. Y entiendo con la gravedad o la intensidad. Exacto. Sin que tú violencia que atañe todo eso. Exacto. Es una violencia bastante que los ginecólogos no están acostumbrados a diagnosticar, que les cuesta mucho detectar, y yo creo que yo me he encontrado profesionales maravillosos, pero también me he encontrado algunos con una falta de empatía impresionante. Y eso duele. Porque hay médicos que no te creen. Y pelear contra el sistema es muy duro. También digo que hay profesionales maravillosos, ¿eh? ¿Que no te creen ahora o creían, o ahora sí han cambiado de parecer? Que les ha costado creerme. En cambio, yo me he encontrado un médico, tengo la suerte en el hospital donde trabajo, maravilloso, que no me ha juzgado desde el minuto cero. He encontrado matronas, ginecólogas en atención primaria increíbles, pero también me he encontrado médicos que no me han creído. Pero bueno. Pues eso debería cambiar, ¿eh? Debería formarse más a la gente, deberían darse más medios a los profesionales y sobre todo, en vez de, aparte de la formación teórica, formación desde el lado de vista de las víctimas. Cuando se les da un curso a un médico, una enfermera, a una teca, a un trabajador social, deberían incluir en esas formaciones a las víctimas. Víctimas no me gusta, las supervivientes de violencia de género. Deberían contar con nosotras, que nosotras estamos dispuestas a ir a donde sea, a contar nuestro testimonio para que vean que sea parte de empatía, porque no hablo solo de mí, yo me he encontrado con muchas mujeres de mi asociación que lo dicen, falta de empatía, porque a lo mejor esas personas, yo entiendo que no haya medios, entiendo que no hay recursos, pero es que el escuchar a esas mujeres, que a veces por su cultura, por su educación o por su falta de recursos, mujeres que no saben hablar nuestro idioma, que son inmigrantes, que son ilegales, que no tienen recursos, o de todo tipo de etnias, esas mujeres no se las creen, porque aparte el maltratador entra cuando va al ginecólogo con ellas. Y esas mujeres no pueden hablar. Yo tuve la suerte de poderlo gritar, ellas no. O sea, hay mujeres que lo han pasado mal, pero yo te digo, mi reivindicación un poquito es cara a los profesionales sanitarios, entre los cuales me incluyo. Creo que deberían formarse, así como nosotras sí hemos dado charlas en la universidad y doy gracias a que se nos da la oportunidad. Desde los centros de atención primaria hasta las universidades y los especialistas deberían tener esa pequeña formación, no solo teórica, sino práctica a través de las víctimas, de las supervivientes de violencia de género. Eso es importantísimo. ¿¿Crees que solo es que haya mayor formación, más formación, o también que disponga de mucho más tiempo? Recursos y tiempo. No es normal que un médico vea a un paciente con 5 minutos, que no le puedan mirar a la cara. No es normal que una persona pida una cita médica y tarde un mes en atenderle. O no es normal, y yo hablo desde todos los puntos de vista, desde el personal de admisión hasta... Yo he tenido la suerte de trabajar con profesionales increíbles en la sanidad pública en Baleares. Hay gente maravillosa, gente joven increíble, gente mayor maravillosa, pero faltan recursos, falta tiempo. No puede ser que un médico tenga 5 minutos y no pueda mirar a la cara a un paciente. No, por supuesto que no. O sea, hay que duplicar los médicos de los centros de salud o de los hospitales, duplícalos, pero es que eso salva vidas. No puedes tener un médico trabajando 24 horas sin descanso, porque la que hace 23, cuando ve un paciente ya no lo mira a la cara. No pueden, es que no es humano. Los médicos deberían tener más recursos. Los médicos, el personal de enfermería, los matronas, trabajadores sociales, los fisios de los centros de salud, cuando ven algún golpe, alguna marca de alguna mujer, todos deberían estar más formados y tener más tiempo y más recursos. Pues que sirva esta entrevista como llamamiento para poder hacer una reflexión y ojalá se cambie pronto. Ojalá, porque somos muchas, porque la sociedad entiende que la mujer víctima de violencia de género es aquella que denuncia. Y yo siempre he dicho que eso es la punta del iceberg, porque las que no denunciamos también somos víctimas. Hay recursos para mujeres sin denuncia. Se puede acceder a los recursos públicos de terapia, de asistencia psicológica, sin denuncia. Es importante saberlo. Es que si la sociedad supiera lo que hay, el tema de la violencia de género, se asustaría. Es un genocidio. Lo que está pasando a nivel de violencia de género es un genocidio. La sociedad, si abriera los ojos, no podría soportarlo.
de la cantidad de mujeres que han sufrido violencia y que están tapadas. Que sufren, que están sufriendo y que por desgracia sufrirán violencia de género. Ojalá, como digo yo, ojalá Venus en Sacano en algún día tuviera que desaparecer porque no tuviéramos mujeres. Pero por desgracia cada vez somos más. Y a nosotras entra una parte muy pequeña de aquellas mujeres que terminan la terapia. Pero es que tampoco es normal que una mujer que quiera acceder a una terapia tarde 2 meses en conseguir una cita con el psicólogo, tanto público como en fundaciones, en Ibedana, no. O sea, si una mujer pide ayuda, dale un psicólogo mañana, porque a lo mejor al día siguiente se arrepiente y no quiere volver. Tú estás hablando por las que ya no lo pueden contar, entonces, ¿eh? Por las que no lo pueden contar, porque hay algunas que también se suicidan a raíz de sufrir violencia de género. Hay muchas que las matan y otras que se mueren. O sea, la violencia de género te destroza por dentro, te destroza a ti como persona. Por las que no lo pueden contar, por los hijos de las que no lo pueden contar, por los hijos, por nuestros hijos que han sufrido violencia, por esos niños que callan. Como un caso que me impactó no hace mucho en Andratx, que me dejó muerta. Que un niño sea valiente, que levante la mano y cuente lo que le pasó a su madre, para mí hay que ser un niño muy valiente. Me enamoré de ese niño. Pensé, mi sufrimiento ha valido la pena. Porque ese niño ese día pidió ayuda y yo me fui a la bienestar social de Andratx y le dije, me dijo, es que la mano es un municipio, me da igual, ese niño hay que ayudarle. Porque pide ayuda delante de 300 personas, hay que ser muy valiente. Ese niño es un héroe. Porque gritó por su madre. Y como ese niño hay muchos. Y muchos que lo ven normal. Muchos que ven normalizada la violencia de género. La violencia de género no es algo normal. No es normal que te digan con ese cuerpo que tienes quién te va a querer. No es normal que te prohíban hacer cosas, que no te miren a la cara. No es normal. Estás hablando de cosas que tú has vivido. Sí, que te digan con ese cuerpo que tienes quién te va a querer, o nadie te va a querer como yo, o tú no vales nada, no sirves para nada, o ¿para qué vas a estudiar? Si total, ¿para qué? O trabaja más y gana más dinero, o si me quieres me comprarás esto. Eso es violencia. Chantaje emocional constante, ¿no? Totalmente, constante, ¿no? Y constante. sin cesar. Control. Control, que tú no puedas quedar con tus amigas de siempre, que te aíslen de tus amigas de siempre, que tus amigas te queden 2. Yo tengo la maravillosa suerte de tener un ángel que es mi mejor amiga, y tuve la suerte de tener otro ángel que limpió mi nombre. Esto también es un pequeño homenaje a ella, ¿vale? El ángel que limpió mi nombre fue la mamá de Marina, la trapecista que falleció hace 2 meses en Alemania. Su madre limpió mi nombre. Es una mujer súper valiente, al igual que lo era Marina. Marina era un ángel, una trapecista, ¿verdad? Trapecista maravillosa, maravillosa. Era un ángel. Y su madre limpió mi nombre. O sea, Marina era digna de ser hija de quien es. Y Marina era un ángel. Que se ha unido a otro ángel. Bueno, yo tengo la suerte de ser amiga de su madre. Y eso. O sea, su madre fue la persona que limpió mi nombre. Delante del mundo de las motos yo quedé como la puta. Porque claro, para ellos la palabra puta es muy fácil. Eres una puta, eres una puta. Bueno, vale, muy bien. Pues la mamá de Marina limpió mi nombre delante de todas las personas del mundo de las motos. De hecho, él no puede acudir al grupo motero porque lo han bloqueado. Permíteme que explique una cosa. Cuando tú dices quería limpiar el nombre, para que los espectadores lo entiendan, es que él no pudiera hablar mal de ti a tus espaldas e inventarse una versión. Lo hizo. Y yo me callé. Yo me dediqué a trabajar. Yo cuando me veo un día con 50 euros en la cuenta bancaria y la nevera vacía, tuve la suerte de poder hacer guardias. Hice muchas guardias. Muchas. Hasta que me decían, ¿por qué haces tantas? Si es que tengo que llenar la nevera, tengo que pagar las deudas. En ese momento mi hijo estaba estudiando. Tenía que sobrevivir. Estamos hablando 2017, te divorcias en 2022, ¿verdad? 2020, finales del 2021, principios del 2022 tuve la sentencia. Y te encuentras con 50 euros en la cuenta, sí, después de con una familia destrozada, que son tus hijos. 2 hijos destrozados, yo, sin un euro, y con muchas deudas. Y con la vergüenza, porque te hacen sentir vergüenza, yo no pedí ayuda a nadie. Yo tuve la suerte de que la gerencia donde trabajaba en aquel momento le dije, ponme a trabajar como una loca. Y yo siempre he dicho, yo tuve la maravillosa suerte de hacer guardias en muchos sitios. Me han tratado siempre muy bien. Creo que me recorrí toda la isla haciendo guardias. Tengo suerte, pero caí en un sitio maravilloso
trabajé con 2 pediatras maravillosas y con un equipo maravilloso y me trataron súper bien. Yo siempre he dicho que esos niños, esas pediatras con las que trabajé, fueron mi terapia. Pero también tengo que agradecer a la persona que me dio las guardias, porque ella no sabe lo importante que fue para mí, que era la que en aquel momento llevaba recursos humanos de atención primaria. Gracias a ella yo pude llenar la nevera de mi casa. Mis hijos tuvieron que ir a comer a casa de mi madre porque yo no tenía la nevera. No había carne en mi nevera. Es muy fuerte lo que cuentas y cómo alguien puede dejar o llevar a otra persona al extremo de esta forma. Pues ¿no? porque si empiezas con pequeños pagos, 30 de un lado, 50 del otro, 35 del otro, acaban llenándose, son muchas pequeñas gotitas y el sueldo no es infinito. Efectivamente. Pero se sale, cuesta, pero se sale. Claro, puedo entender que uno entra en un círculo vicioso en el que parece que si no te dedicas a esa persona, si no le das todo lo que pides, que no lo quieres, porque Exacto. te está manipulando. Además te lo dicen, si tú me quieres me comprarás esto. Quiero un dron, ¿por qué no me lo compras? Es que se enfadaba contigo y hasta que no lo comprabas el dron no te lo dejaba de decir. De repetir. Sí. Buah, al igual que una moto, al igual que una GoPro, fueron muchas cosas. Eres muy valiente por querer participar hoy en nuestro programa, Entrecomillados. Lo hablamos antes con el equipo, ¿no? Con Dani, con Pau y conmigo mismo, ¿no? Un servidor. No soy una mujer valiente, Alberto. Sí que lo eres. Por contar tu historia ante el público y sobre todo porque tu ejemplo creo que puede salvar a muchas mujeres que están pasando por algo, porque ven en ti el reflejo, el espejo que ellas querrían tener, en el sentido de saber que se puede salir, que pidiendo ayuda una se puede salvar, si me permites decirlo, se ¿no? Sobrevivir. Pero como ¿no? decimos en Venus, si salvamos a una, ha valido la pena. Una. Con que una mujer que escuche mi testimonio o que lea el documental de Venus de Trencar el Silenci o que nos conozca, si una sola mujer se replantea lo que está viviendo, nuestro esfuerzo y su sufrimiento ha valido la pena. Una sola. El documental del que hablas, que es documental y libro, sí. Que luego lo enseñaremos, pero que es un regalo que has hecho a todo el equipo y te lo agradecemos, con dedicatoria especial. Es un libro que se llama Trencar el Silenci, que ha escrito Venus Sense Canon, grupo al que tú perteneces. ¿Cómo la describes? Venus es... Bueno, yo llegué a posteriori a Venus del documental y del libro. Venus Sense Canon es hogar. Venus Sense Canon somos mujeres súper diferentes, de diferentes clases sociales, ámbitos, formas de pensar, ideas políticas, da igual, que no son una cosa, que hemos sufrido violencia de género, violencia vicaria, y que estamos unidas, es que somos una familia, somos una pequeña familia, una pequeña gran familia. Actualmente somos entre 9 y 10 coordinadoras, somos coordinadoras que no cobramos nada, somos personas voluntarias que nos dedicamos a gestionar un poco a través de la Fundación IRES. Nosotras sin IRES no podríamos gestionarnos. ¿Venus depende, es una rama de la Fundación? No, Venus aparece en 2018 a raíz de un taller que se hizo en el Casal Solelleric de una artista maravillosa, que creo que era temas de feminismo, era un taller de arte y feminismo, que lo hizo Laura Marte, que es una artista maravillosa, que ahora de hecho es nuestra coordinadora. Es maravillosa, Laura Marte es una grandísima artista. Y esta persona, bueno, fue un taller que se hizo a raíz de... Se hizo un taller, cuando se terminó el taller esas mujeres no quisieron terminar. Cuando terminó la terapia no quisieron desperdigarse, quisieron seguir unidas. Y empezaron a reunirse, a hacer cosas. Y hoy por hoy han pasado muchas Venus. Hoy por hoy somos más de 100 y 9 coordinadoras. Venus no es que pertenezca, sí pertenece a la Fundación IRES. Nosotros sin IRES no podríamos hacer absolutamente nada. IRES es una fundación que ayuda a mujeres y niños en riesgo, tanto por violencia de género como exclusión social. Hacen un trabajo impresionante. Y Venus lo que hace es eso. O sea, Venus Sense Canon es esa parte de... Cuando la mujer termina la terapia, no sé si me explico bien, pero cuando la mujer termina la terapia, muy bien, se le ofrece entrar con nosotros. Hay muchas que entran, muchas que no. Evidentemente es gratuito, tenemos alguna que otra subvención, alguna que otra donación. Hacemos talleres para las mujeres. Ellas tienen la opción de proponer cualquier tipo de taller
y hacemos normalmente un taller mensual en el cual tenemos un servicio de canguraje para que esas mujeres puedan dejar a sus hijos si lo necesitan. Y hemos hecho desde defensa personal, primeros auxilios, un taller de danza africana, hacemos muchas cosas. También tenemos un chat maravilloso, que es un chat evidentemente es privado, es algo que siempre se insiste a las mujeres que no pueden contar lo que pasa, pero si uno se entera de una oferta de trabajo, yo he visto esta oferta de trabajo, o necesito hablar, o de repente nos juntamos, oye, ¿quién tiene ganas de hacer un café? Nos juntamos 4 y nos hacemos un café. Qué bonito, después de algo tan duro, ¿no? Que la vida te haya hecho este regalo de conocer a gente increíble. O sea, es que son maravillosas. Ese es algo maravilloso, de verdad. Venus son mujeres maravillosas, y las que no entraron tan bien, y las que estuvieron. Toda mujer, por el hecho de ser mujer, es maravillosa. Y todo hombre, por ser hombre, también es maravilloso. Queda dicho, no todos los hombres son maltratadores, ni todos los hombres son malos. Pero Venus es hogar, es una familia. Venus es juntarnos y ¿qué talleres hacemos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no? Dar testimonio también cuando nos lo piden. Colaboramos una vez al año con la asignatura de Igualdad de Género de la universidad, que la lleva Carmen Vidal de una manera maravillosa. Y colaboramos ahí donde se nos pide, o sea, un instituto, alguna charla, pues eso. Sobre todo al final es el lema de Venus, transformadoras, intentamos transformar. Y darle la vuelta a aquello negativo que nos pasó, que fue tan horrible, pero que al final es una vivencia que ha sido nuestra y que, como digo yo, como yo hay muchas, pues cambiarlo. O sea, vamos a buscarle, entre comillas, el lado positivo a esto. ¿Qué podemos hacer? Cambiarlo, ¿no? Vamos a tirar para adelante, bueno, lo he pasado mal, ya está. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me quedo con el rencor y con el odio? Yo personalmente perdono a mi maltratador, porque soy creyente, creo que es importante el perdón. Para poder avanzar. Sí. Egoístamente lo hizo por mí. Si yo no lo perdonaba no podía seguir avanzando. Con lo cual es el transformar, el intentar dejar una pequeña huella en la sociedad de nuestro paso. O sea, al final, bueno, lo has pasado mal y sobre todo que las mujeres sepan que no están solas, que estamos aquí. Yo misma, cualquier mujer que necesite hablar conmigo, que me ve por la calle, oye, necesito esto. Yo no soy una profesional del tema, yo no soy trabajadora social ni soy educadora, soy una simple mamá. Pero es más que eso, una profesional, una persona que puede dar su testimonio y ayudar y transformar la sociedad, y eso es muy importante. Intento gritar lo que no me dejaron gritar en su momento, porque al final creo que es muy importante. Hay muchas mujeres que terminan el proceso de la violencia de género y deciden olvidarse, y me parece totalmente lícito. En mi caso no es así. Yo estaba presente el día que comentabas de la charla de Andratx, en la que asistieron unos 300 jóvenes. Sí. Y gracias a tu testimonio, varios jóvenes se soltaron, contaron sus experiencias personales, en muchos casos experiencias muy duras, de familiares, de sus madres, incluso experiencias de ellos mismos, ¿no? De saber si una relación puede ser tóxica o no. Y ese día fue muy bonito. Fue maravilloso, fue maravilloso porque yo creo que este día abrimos el camino para varias personas. Hubo una niña que se me acercó y me dijo, ahora entiendo muchas cosas, voy a dejar a mi novio. No me acuerdo muy bien de su cara y no me acuerdo pero me chocó. Dice, ¿sabes qué? Lo voy a dejar. Hubo otro niño que a mí me impactó y de hecho esa noche no dormí pensando en él, porque ese niño me consta que se le ha ayudado y voy a seguir muy de cerca que se le ayude, porque se lo merece. Se merecen, ya que son muy valientes. O sea, delante de 300 personas levantar la mano y decir lo que les está pasando es que ser muy valiente. Son niños. Hay que serlo. Hay que ser muy valiente. Como tú estás siendo hoy, la verdad. Pero ellos no son más. Ellos están gritando por ellos y por sus madres. Y por las que vendrán. Efectivamente. ¿En qué momento tú supiste que eras una víctima de violencia de género? Yo pensaba como todas, esto no me va a tocar a mí, yo no lo soy. Yo tuve un incidente, mi hijo no se encontró bien y tuvimos que ir al hospital. Me siento bastante incómodo. Y a mí un trabajador social me sentó en una silla y me dijo, tú eres víctima de violencia de género. Y dije, ¿yo? ¿Qué dices? Yo no soy víctima de violencia de género. Si yo soy sanitaria, ¿cómo soy? No, o sea, que no. Sí. Me decía que te hacía esto y esto. Y me acordé siempre que me dijo, delante de mí se han sentado mujeres de todo tipo. 4 carreras y mujeres que no saben ni leer. Dice, además era una persona que era perito de violencia de género y me derivó a Aires y yo lo hice pues toda enfurruñada pues porque me mandaban para poder en un momento dado ayudar a mi hijo. Vale. Llegué a Aires cabreadísima con el mundo diciendo que qué hacía yo allí.
Tuve una psicóloga maravillosa que es Ana Urquijo, que desde aquí le doy las gracias porque me dio un golpe de realidad brutal. De hecho, salí de la consulta odiándola. Pero me hizo ver... Yo siempre digo, la mujer que entró en IRES no tiene nada que ver con la que salió. Hizo un taller de autoestima, de comunicación, que es lo que se hace en IRES. Hacemos talleres, pues, hacen profesionales, son psicólogas, son terapeutas, hacen terapia psicológica individual. Y es súper gratificante porque al final la mujer que entra no es la misma que la que sale. Y te das cuenta de que no estás sola. Y que hay todo tipo de mujeres. Todo. Es alucinante. Jóvenes, muy jóvenes a veces. A mí me impactó ver la gente tan joven. Pensaba que eso nos pasaba a las de 40 y muchos. Me chocó. Me dio pena. Me da miedo la sociedad en la que vivimos porque cada vez son más jóvenes. Y que de forma tan joven, siendo tan jóvenes, les trunquen, ¿no? La vida de esta forma. Sí. Y que se crean que es culpa suya. Que se crean que ellas lo han hecho mal. Eso hay que cambiarlo. Por supuesto. Hay que cambiarlo. Sí. No puede ser que una niña de 25 años se piense que es culpa suya que le hagan daño. No. No puede ser. El otro día hablábamos, tú y yo, y me dijiste que en parte me parece, es muy curioso, ¿no? Me dijiste, yo nunca llegué a denunciar por miedo, Por ¿no? supuesto. Es curioso, ¿no? Y curioso en el sentido de que tenías miedo a que sus represalias, sus acciones fueran aún peores, ¿no? A mí y a mis hijos, sí. Imagínate. Tuve miedo. Tuve y sigo teniendo miedo. O sea, yo soy una persona que a mí me encanta la música, me encanta el rockabilly. Y yo no me tengo un concierto. No tengo redes sociales. Por miedo a encontrártelo. Sí. Fui a un concierto una vez con la mamá de Marina y me pasé toda la noche mirando la puerta. O sea, no quiero encontrármelo. También es verdad que me protejo, evito situaciones, evito entornos. No me relaciono con gente que pueda estar relacionada con él. O sea, intento evitarlo. Porque, bueno, ya se ha visto lo que ha pasado con las pulseras. Ya se ha visto lo que ha pasado. O sea, no hay protección suficiente para todas las mujeres que denuncian. Si las pulseras fallan, ¿qué hacemos? Y no puedes poner un policía nacional 24 horas delante de una mujer. Porque las órdenes de alejamiento se acaban. Y a veces se renuevan y a veces no. Y no es tan fácil. El problema es que a veces la justicia también juzga a las mujeres. Hay casos de mujeres que van al juzgado si se la juzga. Y yo no tenía ganas de pasar por un proceso judicial. Ya bastante estaba con mis deudas, mis problemas, mis hijos saliendo adelante yo como para meterme en un juzgado. De hecho, en mi caso sí se quería actuar de oficio desde ISMIA, pero lo tuve que parar. Yo no quería meterme en un juzgado y ¿para qué? ¿Qué gano yo viéndolo en la cárcel? No consigo nada. A mí no me vas a quitar el dolor, no me vas a quitar las deudas. ¿Qué consigo? Que se cabree más y cuando salga tengamos problemas. O sea, no quiero represalias. De hecho, no soy capaz de meterme en un ascensor sola, en un parking sola, me aterroriza. O sea, de noche no soy capaz de ir por la calle porque me paso todo el rato viendo para afuera. Siempre mando la ubicación en tiempo real de dónde estoy. Y a pesar de que han pasado ya bastantes años de esto, pues sigues viviendo con ese miedo. Porque entiendo que alguna vez sí que te has cruzado con él. Sí. Y la última vez que lo vi, me lo quedé mirando y pensé, te he perdonado. Te he perdonado. Él no me ha vuelto a dirigir la palabra, no se ha vuelto a acercar a mí. Sí que es verdad que al principio de separarnos tuvo un intento de contacto a través de mí, a través de redes sociales, pero como yo las quité, pues se paró. Es verdad que sí me lo he encontrado, pero yo también he evitado sitios donde él pudiera estar, donde él se pudiera mover, donde él creo que podría estar. O sea, yo no soy totalmente libre, no voy por según qué barrios de Palma, no me atrevo. Porque no me lo quiero encontrar. Y sobre todo, no por nada, pero sé que no me va a decir nada, porque al final este tipo de personas son cobardes. Pero no me gustaría ir con alguno de mis hijos y que le dijera algo. No, mis hijos no se van a manchar las manos. Nadie de mi entorno se va a manchar las manos. Hay que demostrarles que somos más fuertes que ellos, Sí. que lo hemos superado. O sea, él estaba en mi vida, estuvo en mi vida, pero no le doy más poder del que se merezca. O sea, en mi casa de esta persona no se habla, no sé, es que ni se le nombra, no existe para nosotros. Permíteme que te diga, o sea, para mí tus palabras destilan una elegancia en el sentido de decir, vale, mantener esa distancia, ¿no? Evitar los problemas. Evitar problemas,
Decir, muy bien. Decir, he sido capaz de perdonar a esa persona. Sí. Porque tú lo piensas y me lo has dicho en varias ocasiones, él es una persona enferma. Para mí es un enfermo. Todo maltratador es un enfermo, no solo él. Todo maltratador es un enfermo. Todo maltratador es un narcisista y un enfermo. ¿Hay aspectos de la sociedad o patrones que tenemos que cambiar para que eso cambie también? Hay que formar desde minuto cero a la gente joven. Tenemos que quitar ese machismo que, por desgracia, nuestros padres, mi padre, que padezcan, era tremendamente machista, y al final mi padre me llegó a pedir perdón poco tiempo antes de morirse, porque mi padre sí le creyó. En mi caso, mi padre sí le creyó. Con lo cual hay que cambiar patrones, claro. Hay que educar, pero hay que educar desde el ámbito educativo, desde el ámbito social. Yo, por ejemplo, soy muy defensora de los club displays. Creo que soy muy pro club display. Considero que todos ellos deberían club display, porque ahí se educa mucho desde la igualdad. Es muy importante es que no diferenciarme mujer, la persona, da igual. Hay que educar, la televisión, la música, según qué géneros musicales. Igualmente en mi época era loquillo, era el malo con las canciones que hacía, y ahora Bad Bunny pues no es precisamente... Tú lees una letra de reggaetón y para mí no es lo más feminista que haya. No, no ayuda en muchos casos. Nada. No. Mi casa no se escucha reggaetón, está prohibido. Me parece muy... Se escucha, los tengo con cascos y yo no me entero, no me gusta. Muy acertado y muy educativo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, sí. saber poner límites es importante en la sí, sociedad por supuesto. en la que vivimos. Es que vivimos en una sociedad que no tenemos límites de ningún tipo. No tenemos educación. O sea, si no le cedemos el asiento en un autobús a una persona mayor, ¿qué esperamos? Es la base y a partir de ahí ya empezaremos a subir, ¿no? La educación y los valores. Se están perdiendo la educación y los valores. Bien, a raíz de lo que decías de los clubes display, porque hay recursos, ¿no? Me gustaría que dijeras sobre todo para las mujeres que nos van a escuchar, ¿qué recursos recomiendas? Has dicho, no hace falta denunciar para poderte acoger a una ayuda. No hace falta. Sabemos del 016, que me consta que no deja huella registro en el registro de llamadas, ¿verdad? Exacto. El Ayuntamiento de Palma tiene unos números que yo no me los sé de memoria, pero sé que está Ibezana, que funciona maravillosamente bien. Es que desde que se vayan a la enfermera de su centro, una enfermera, un médico de atención primaria, que son quienes están más cerca, no hace falta. Esos profesionales pueden derivarte. Una depresión encubierta a veces es una violencia de género. Cuando un médico diagnostica una depresión, a veces si rascas un poquito, ahí tienes violencia de género. O sea, un médico de atención primaria puede derivar a una mujer a Ibezana, a IRES, un trabajador social, un psicólogo infantil, un profesor, un APT de un cole, cualquiera, una asociación. Siempre, si observas y abres los ojos, lo ves. Hay muchos recursos, que bajo mi punto de vista deben ser muchos más, porque tampoco es normal que la mujer tarde tanto en llegar a una terapia psicológica o que vayas a un recurso psicológico tarde tantísimo. Yo creo que faltan recursos. Ahora me gustaría poner el foco en la situación, no en ti en particular, pero en la situación, ¿no? ¿Qué acciones de ninguneo, de menosprecio a una mujer has visto que se repiten como cual canon repetido en la sociedad y que te gustaría mencionarlas hoy por si alguien las vive, para que ponga el grito en el cielo o al menos que deje la situación en stand-by de decir, creo que necesito ayuda? A menos que observe. Pues, por ejemplo, esa blusa que te vas a poner, ¿por qué te la vas a poner si a ti todo te queda mal? No hables con tu amigo porque entonces me estás poniendo los cuernos. Porque un hombre y una mujer no pueden ser amigos, no pasa nada. Absolutamente nada. No te nada. Mil cosas, o sea, el control, las ubicaciones en tiempo real constante, el que no respondas a un mensaje a los 3 minutos y entonces es porque ya estás con otra persona. O sea, yo fui a hacer una sesión de Reiki porque creía en ese momento que me iba a ir bien y mi exmarido se pensaba que me estaba con el de Reiki. Imagínate. O sea, es que... O sea, no tenía ningún tipo de... Es que no, o que vayas al fisio se piense que estás con el fisio, o que tu médico, o que tu ginecólogo sea un hombre tal, o sea, no, las mujeres somos libres, las personas somos libres, no hombre, mujer, sino las personas somos libres. Pero que él te lo dijera seguramente parte de una falta de autoestima, de conocerse a sí mismo, ¿no? De no... Total.
casi de no respetarse, ¿no? Total, y no no se respetar al respeta, otro, pero ¿no? tampoco me respetaba a mí. O sea, desde en una cena en casa decirle a una amiga, te voy a tocar el pecho para ver cómo te queda el pecho operado. Eso yo lo viví en mi casa, A una amiga tuya. a una amiga mía. Y haciendo la broma, pero... O estar en una discoteca, tú irte al baño y te enteras que le ha dado el teléfono a otra. Y a posteriori te enteras que ha tonteado con todas las amigas que tienes alrededor. Pero bueno, es igual, está. Él era así. Era porque, vamos, hace muchísimo que no lo veo y ni tengo intención de... Él es así, ya está. Con la broma, pero era así. Las mujeres debemos observar y ante la mínima duda ponerlo en conocimiento de alguien. O sea, no ante la mínima duda denunciar. Si no queréis, no denunciéis, pero comentárselo a la enfermera del centro de salud, a la doctora, a mí me pasa esto es normal, o a la matrona, o a una amiga, a quien sea, cuéntaselo a alguien, a quien sea, o una niña que está en el instituto, coméntaselo a tu profesor, o a la persona que te caiga mejor, o tu mejor amiga, o quien sea, o al orientador del centro, quien sea. Hay recursos. Y a partir de ahí se canalizará todo, ¿no? Pero que esas personas también estén formadas y tengan empatía, es muy, muy importante formarlos. Y tiempo. Tiempo significa recursos. Hay que dotar de recursos al profesorado, a todo el personal, tanto profesional, educativo como sanitario, que creo que al final es lo que va más. A la sociedad en general, o sea, yo creo que debería haber una asignatura de igualdad de género en todos los institutos. Al igual que pienso que debería haberlo de lengua de signos para podernos comunicar, pero creo que a veces tantas matemáticas están genial, pero el aprender a educar desde la base de la empatía es súper importante. Siempre he creído en eso. Yo también. Yo siempre he dicho, me da absolutamente igual el contenido que sepa la persona que tengo enfrente, que si no hay una calidad humana, o sea, lo demás no sirve de nada, ¿no? Si no eres persona, de nada vale que tengas 3 carreras. Hay que ser persona ante todo. Mi abuela no sabía ni leer ni escribir, y era una persona tremendamente culta, con unos valores impresionantes. Y no sabía leer ni escribir. Imagínate, un ángel, ¿no? Una persona que te desea lo mejor, que te ayuda, que te forma, sin necesidad de tener estudios. Yo no conocí a mi abuela, pero ¿no? el legado de mi madre siempre ha sido ese. O sea, yo tuve la suerte de mi mejor amiga, que es profesional sanitario, además me acuerdo que siempre me dijo, deja de pagarle cosas a ver cómo reacciona. Y entonces el monstruo se volvió más monstruo. Porque quería más y más. Y claro, más, y ella costa, ¿no? pero claro, yo en ese momento ya empecé a abrir los ojos y empecé a ver cosas. Y le iba diciendo, ¿te parece esto normal? No, esto no es normal. No, claro, yo ya empezaba a hablar. Esa conversación a mí me cambió la vida. ¿Con tu amiga? Sí. Sí. Y poco tiempo después pasó lo que fue cuando me derivaron al apoyo psicológico. Pero bueno, se sale. Se sale y lo vemos aquí. Se sale. Se sale. Con el lema que has comentado, que me parece apasionante, de víctima a superviviente y de superviviente a transformadora, que es lo que eres ahora. Somos Venus. Las Venus somos mujeres como cualquier otra, pero que hemos sobrevivido y que vamos a cambiar las cosas. Vamos a dar que hablar, vamos a hacer que la sociedad sepa quiénes somos, que sepa que se sale. Y tal vez una de esas niñas que nos escuchó aquel día o otra de las que nos pueda escuchar ahora se replanteen las cosas, entonces valdrá la pena. Por supuesto. Y sobre todo por las que ya no están. ¿Cuántas mujeres no denunciaron? ¿Cuántas no se atrevieron a hablar y las mataron? Cada día salen mujeres muertas y luego se las olvida. Terrible. 15N, el día de la manifestación, después de leer el manifiesto, se nombraron tantísimas mujeres y eso te ponía los pelos de punta. Porque el año que viene, por desgracia, serán muchas más. Son muchas las que no pueden hablar. Que por mucho que ellos acaben en las cárceles, ellas del cementerio no salen. Pero puedo entender ese maltrato psicológico, ¿no? En el que la persona casi entra en un síndrome de Estocolmo que uno no es capaz, te hacen sentir pequeño, ¿no lo ves? Yo me sentía como un piripón. O sea, y ahora soy un gigante. Eres un gigante, que ha rehecho tu vida. Por supuesto, yo he encontrado un hombre increíble. O sea, yo quiero lanzar el mensaje de que, para empezar, estoy súper en contra de las denuncias falsas, que es verdad que es una mínima parte, es una parte muy mínima, y no estoy a favor de que una mujer, por querer fastidiar a su pareja, le ponga una denuncia falsa. Para mí es horrible. O sea, yo conozco casos
para mí me pone los pelos de punta, pero que hay hombres maravillosos, que hay personas increíbles. O sea, no todos los hombres son malos. Hay hombres maravillosos que te tratan. Yo tengo un ángel sin alas a mi lado, que me trata genial, que trata genial a mis hijos, y que cuando mis hijos lo conocieron estaban con las garras así, normal, después de lo vivido. De hecho, hoy nos acompaña entre bambalinas. Él está ahí escondido, él siempre está ahí en silencio, pero es un ángel. Un ángel que cuando yo lo conocí en mi peor momento, y él cuando yo iba a terapia me esperaba abajo. Me esperaba abajo, estaba conmigo. Él forma parte de que yo pueda gritar lo que me ha pasado porque me apoya en todo. Él es un ángel. Es que existen hombres increíbles. Lo poco que he conocido de él, ya te lo digo, me transmite una paz increíble. Es que yo he parido dos hombres increíbles. Yo, a fecha de hoy, yo tengo 2 hijos que son increíbles y que, es que si no me los cargo, o sea, no serán maltratadores. Jamás. Tratan muy bien a sus parejas, tratan muy bien a sus novias. Son maravillosos. En ese sentido, tienen sus cosas como todo el mundo, pero son maravillosos. O sea, yo veo como mi hijo trata a su novia y dices, es que es impresionante. O sea, es genial. Hay hombres increíbles. Que lo reconozcas me parece no solo bonito, sino necesario. Por supuesto. Y sobre todo la gratitud con que hablas y con que, ¿no? Es que no te enfrentas a la vida. No hay que demonizar al hombre. Es que ya, a mí me han hecho daño y todos los hombres son malos. No. Te han hecho daño porque tú has encontrado un hombre malo. El problema es que si no haces terapia, repites patrón. Cuando una mujer no se trata, repite el patrón. Yo conozco casos de incluso 3 patrones parecidos y mujeres que han vivido maltrato por diferentes parejas. Con lo cual, si tú no te tratas y no tratas tus emociones y cambias tus patrones y cambias tus roles, no puedes tirar para adelante. Pero lo digo y me reitero, hay hombres increíbles. Igual que hay mujeres increíbles y que igual que hay mujeres malas que con el escudo de la violencia de género hacen daño. Pero de la violencia se sale. Por supuesto que se sale. Solo pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Por supuesto. Sin ayuda no puedes salir. Tú sola no puedes. Pero ya digo, o sea, da igual, a una amiga, al médico de cabecera, al profesor de tus hijos, a quien sea, pide ayuda, que te van a ayudar. Porque sí, se sale. Se sale y se vuelve a sonreír y se vuelve a disfrutar de la vida y te vuelves a ver guapa y compartes. O sea, la vida es increíble cuando sales de eso. Por supuesto que sí. Débora Cañellas, agradecerte en primer lugar que hayas estado hoy en Entrecomillados y para mí lo más importante, tu valentía, que hayas dado la cara por no solo tu caso, que sería de forma quizá para algunos egoísta no hablar de mi caso, sino que estás hablando por muchas mujeres que viven escondidas porque no son capaces, porque viven en el ninguneo constante de muchos hombres. Exacto. O porque han fallecido y no pueden contarlo, ¿no? Y para mí agradecerte que hoy hayas estado sentada conmigo hablando sobre esto y la verdad que tu historia es muy conmovedora, pero también es, y a partir de ahora y desde hace mucho tiempo, para mí hoy es transformadora. Como decimos en Venus, yo no solo soy Débora, soy una Venus y para mí es un orgullo. Yo llevo el tatuado un corazón lila. No hablo por mí, hablo por todas las que vinieron, por las que fueron, por las que ya no están y por las que serán. Por desgracia, por las que serán. Y por Venus. Venus somos una familia, somos mujeres que Gracias. Le dimos la vuelta. Y yo no hablo por mí, yo vengo, sí, soy Débora y esta es mi historia, pero también vengo representando a Venus Sacanon, que es mi grupo. Y como decimos en Venus, de víctima superviviente, de superviviente a transformadora. Y de la violencia de género se sale. Se sale y nos quedamos con ese lema. Siempre. Y hay que dar las gracias a todos aquellos que, tanto los que participaron en ese libro, como en el documental, como las entidades que apoyaron ese libro, porque ese libro fue editado con la ayuda del Consell de Mallorca. O sea, ese libro yo no he sido capaz de terminarlo de leer, egoístamente me remueve mucho, pero es maravilloso. Es un libro que yo creo que debería estar en los institutos. Deberían leerlo todos los alumnos, además que es una edición que da muy pocos,
te quedan muy poquitos, pero deberían estar en todas las librerías de todos los institutos, porque es la parte de la supervivencia. O sea, yo os recomiendo leer el libro, mirar el documental de Venus Sansa Canon, os recomiendo eso, es leerlo. O sea, buscar información sobre lo que hacemos porque se sale. Pues hablo por mí, hablo también por el equipo, lo vamos a leer, sobre todo con mucho cariño, y para que también para nosotros, como hombres que somos y formamos parte de la sociedad, que todas aquellas acciones que hacemos para los demás y que quizá no sean todo lo indicadas o adecuadas, que se pueda mejorar y cada día ser un poquito mejor persona. Por supuesto, ¿no? Eso ya es así. Entonces, mi testimonio y lo que yo he vivido, lo que hemos vivido todas las Venus, ha valido la pena. Si conseguimos que una sola mujer se replantee lo que está viviendo, entonces nuestro grito valió la pena. Lo contamos aquí, lo ha contado Débora, hoy en Entrecomillados, en este programa. Duro, pero necesario para cambiar la sociedad y para transformar la sociedad que nos rodea y en la que vivimos y somos partícipes. Este es el gran regalo que nos hace hoy Débora. Débora, gracias. Trencar el silenci. Leeremos el libro. Hablo por Dani, mi compañero, por Pau, por mí mismo y por la gente que nos rodea. O sea que libro de cabecera a partir de ahora. Débora. Gracias a ti y a vuestro equipo, me habéis tratado genial. Ha sido un placer y me he sentido sentir muy cómoda y muy siendo yo. O sea, no habéis sacado esa sangre que a veces cuando se hace entrevistas a las mujeres víctimas de violencia de género, esa parte de, como digo, la parte amarilla, ¿no? Y eso es lo que a ti como periodista te lo agradezco por la entrevista que hiciste, porque está de una manera redactada impresionante, con una elegancia y una clase impresionante. Y sobre todo desde el lado de vista, desde el punto de vista no solo de la víctima, sino del mensaje de se sale y vuelves a ser feliz y vuelves a sonreír porque se sale. Mil gracias por tus palabras, Débora. Es recíproco, mutuo. Yo me llevo de aquí una gran amiga. Igualmente, si me por supuesto, igualmente, ha sido un placer. Decirlo y agradecerte tus palabras y la verdad que para mí el regalo es mío. Eres maravilloso periodista. O sea, no cambies nunca y no dejes que nunca te cambien esa línea de ser. No puedo más que agradecerte tus palabras y seguir el aprendizaje que destila de tus palabras.